Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia Milán en línea, ahí en tu casa, en la comodidad de tu sala, quizás en el cuarto, donde quiera que estés, te damos la bienvenida y te pedimos que por favor coloques tu corazón y tu mente allí dispuestos para que Dios pueda hablar a tu vida en esta tarde. Y ahorita quiero hacerte una invitación bien importante, y es que le compartas a tus amistades. Ve a tu teléfono, busca los contactos que tengas allí, busca en Facebook y comparte la transmisión a esas personas que tú sabes que serán muy bendecidas si escuchan en esta tarde la palabra de Dios. Sabes que la Biblia dice que este es el día que hizo el Señor y que lo hizo para que nos gocemos en este día y nos alegremos en él. Y ahora con ese corazón alegre, sabiendo que a pesar de las circunstancias estamos protegidos, estamos bendecidos y que estamos empezando una nueva semana. Y esta semana es para que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, allí donde quiera que vayas a estar esta semana, seas lleno o llena de la presencia de Dios. Y ahora te invito a que con los que estás allí a tu lado, te tomes de las manos y dispongas tu corazón y en unidad adoremos al Señor. Bienvenidos. Hola querida familia, Luz a las Naciones, los extraño mucho. Esta tarde quería compartir una canción nueva con ustedes. Quizá los que están visitando por internet lo han escuchado antes, pero se llama Al mirarte a ti y se trata de poner nuestros ojos en el Señor, en los buenos y en los malos, no importa la situación, podemos confiar en Él. Amén. Bueno, vamos a empezar. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Oh, hacer tu voluntad, Señor. Y al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Y al mirarte a ti, me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré. Mi refugio, Señor. Y al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Y al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Cristo es Rey. Aleluya.
siempre tú eres Rey. Aleluya, cantamos juntos. Aleluya, Cristo es Rey. Aleluya, Cristo es Rey. Aleluya, Cristo es Rey. Siempre tú eres Rey. Aleluya. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Y roca eres tú, Señor. Siempre te amaré, mi refugio. Siempre te amaré, mi refugio. Y aleluya, Cristo es Rey. Y aleluya, Cristo es Rey. Aleluya, Cristo es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. No, Señor, nunca seré. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, Señor. Mi vida nunca más será igual. Toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono en mi corazón, Señor. Ven y toma el trono, ven y toma el trono.
toma el trono, toma el trono, mi corazón, Señor. Oh, y te exalto, Señor, te exalto, te exalto, oh Señor, para siempre te exalto a ti, Señor, te exalto, te exalto a ti, Señor, solo a ti, Señor, y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos, por los siglos, los siglos, y por los siglos para siempre, los siglos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Señor, aquí hoy mismo ven y toma tu trono, Señor, en nuestro lugar. Aquí en este lugar donde estamos, Señor, toma el trono. Cuando tú estás en el trono, Señor, no puede haber miedo, Señor, que está más poderoso que tú, Señor. Tú eres el Rey, Señor, y ven y toma tu trono, toma toda la autoridad sobre nuestras familias, sobre nuestros lugares, Señor. Porque tú eres Rey, Señor, el Rey del perfecto amor, el Rey de la sanidad, Señor, el Rey de la paz. Gracias, Señor. Te adoramos en este lugar. Amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.
Buen día para todos, bendiciones en esta maravillosa tarde. Es un gran gusto poder saludarles en este día. Bienvenidos todos a esta transmisión de su Iglesia Luz a las Naciones. Es un gran honor para mí poder estar compartiendo con ustedes este tiempo y espero que sea de mucha bendición. Bienvenido a su iglesia en casa. Qué bueno que está allí en casita o en cualquier lugar donde se encuentre, al lado de su familia, de sus seres queridos, compartiendo pues este tiempo de transmisión y buscando la presencia del Señor en adoración y poder también recibir un mensaje que pues edifique nuestras vidas, que traiga aliento, que traiga esperanza, que traiga fortaleza, pero también verdad, claridad y enseñanza para cada uno de nosotros. Así que me da mucho gusto que esté allí al otro lado de su receptor móvil o en su televisión, ahí en su casa, y pues esperamos que este mensaje del día de hoy sea de mucha bendición para usted. Por favor, le pido que comparta esta transmisión con sus familiares, con sus amigos. Por favor, vaya ahí a su muro de Facebook y dele compartir a esta transmisión. Yo sé que las personas que están allí en el otro lado le va a bendecir muchísimo. Por favor, compártalo con sus familiares, con sus amigos. Y bueno, este día vamos a ser bien edificados con la palabra de Dios. Estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas que la he titulado Señales antes del fin. Señales antes del fin. Bueno, por favor acompáñenme a orar para que pues demos inicio y podamos tocar este importantísimo tema. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y de poder estar en este día juntos, en familia, y poder compartir un tiempo en tu presencia y también de ser edificados con tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu fiel amor, por tu gracia que está sobre nosotros, tu cuidado y protección que nos has dado durante este tiempo. Y ahora disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestros oídos que estén abiertos para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Que tu mensaje traiga en este día fortaleza, esperanza y que sea de mucha bendición para cada una de las personas que en este día lo escuchamos y lo recibimos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque estás este día allí al frente de tu equipo móvil o tu televisor y puedes pues recibir este mensaje de la palabra de Dios. Bueno, como lo dije hace un momento, iniciamos una serie titulada Señales antes del fin. Y bueno, a través de esta serie vamos a estar estudiando algunos de los eventos proféticos que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar este tema que es bastante interesante y que causa tanta curiosidad entre muchas personas, ¿no? Y pues cuando suceden eventos en nuestro mundo, como cuando se acerca un cometa, cuando se acerca un asteroide, cuando hay grandes catástrofes a nivel mundial como tsunamis, grandes terremotos y cosas como esas, o simplemente situaciones como las que tú y yo sabemos que estamos viviendo el día de hoy, pues muchas preguntas surgen y algunas personas dicen, wow, ¿qué pasará? ¿Será que el fin del mundo se está acercando? ¿Será que ya todas las cosas en este mundo van a claudicar? ¿Será que el fin se acerca? ¿Qué será lo que pasa? Bueno, mucha gente se hace esas preguntas, pero lo cierto es que vivimos en un mundo que es un mundo finito. La palabra finito simplemente significa que tiene un principio, o tuvo más bien un principio, y pues también va a tener un fin. La palabra infinito significa que no tiene ni principio ni fin. Dios es infinito. Pero todas las cosas que hay en este mundo creadas son finitas. Han tenido un inicio, pero también tendrán un fin. Y la Biblia pues nos habla claramente sobre el inicio de esta tierra, el inicio de la raza humana, pero también nos habla sobre el fin de la raza humana y nos habla también sobre el fin de este mundo
como tú y yo lo conocemos el día de hoy. La Biblia dice que habrá un día en que todas las cosas van a ser deshechas, que habrá un fin para lo que tú y yo conocemos como nuestro hogar, que es este planeta Tierra. Y la Biblia también nos habla de las señales que van a suceder antes de que todo esto comience a acontecer. Y la palabra de Dios pues nos exhorta, o Dios nos anima en su palabra para que tú y yo estemos alertas, para que tú y yo nos estemos preparando para el fin de los tiempos. Eso sí, Dios nos alerta en su palabra. Entonces, entre algunas de las cosas que encontramos en la Biblia que se menciona que sucederán al final de los tiempos, se encuentra el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, se encuentra también la gran tribulación y se encuentra también la segunda venida de Cristo a esta tierra. Ahora, todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Dios, que tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo, pues nos iremos a vivir a su presencia. Vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Él ha prometido llevarnos para estar con Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas viviendas hay. Y dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, como hijos de Dios, pues no tenemos que estar angustiados por este tipo de situaciones que acontecerán en este mundo, porque tenemos nuestra salvación y nuestra entrada a la gloria eterna totalmente garantizada. Entonces es bien importante que tú y yo podamos entender claramente de qué se trata esto y podamos tener esta confianza plena de que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. La Biblia también menciona que al final de los tiempos las naciones de la tierra van a ser juzgadas y sucederán también muchas catástrofes, sucederán o vendrán tiempos de gran hambre, de pestes, de enfermedades. Van a venir tiempos de guerras, de disturbios. Van a venir tiempos muy, muy, muy complicados. Si hoy en día o esta tierra ha pasado por momentos difíciles, por momentos complicados, créamelo, que los tiempos que vienen van a ser todavía mucho más complicados. Van a ser mucho más difíciles para las personas que estén en esta tierra durante esa temporada, como lo es la temporada de la gran tribulación, que son 7 años donde va a reinar el anticristo. Entonces, durante ese tiempo va a estar reinando, gobernando este personaje y las cosas se van a poner bastante complicadas y bastante difíciles, según nos lo presenta o nos lo enseña la Biblia. Entonces, como lo decía hace un momento, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener angustia ni temor acerca del fin del mundo, no tenemos por qué estar con nervios acerca de lo que podrá suceder, porque tenemos pues la certeza de que nuestra salvación y nuestra eternidad está completamente asegurada por nuestro Padre Celestial. Entonces, por favor, yo le ruego, es bien importante que usted entienda estas cosas, que comprenda el mensaje que Dios trae con claridad, porque Él nos habla exactamente de las cosas que han de suceder, nos lo habla claramente en las Escrituras. Entonces es bien importante que lo entendamos, ¿no? Pero lo que sí debemos hacer es pues estar preparados, reconocer los tiempos que estamos viviendo, no estar desapercibidos, sino reconocer los tiempos, las señales, las cosas que están sucediendo y de esa manera poder nosotros compartirle el mensaje a otras personas que quizá no tienen la esperanza, que quizá no tienen una comunión con Dios, y de esa manera las personas puedan ser animadas a salir de un sistema de vida que tienen y poder entregarle su vida a Dios y librarse de las cosas que vendrán sobre esta tierra, que, lo repito nuevamente, van a ser muy, muy, muy difíciles, muy complicadas, de acuerdo a lo que pues la Biblia nos lo enseña, y como las cosas ya están empezando a correr y a suceder y a armarse todo este rompecabezas de la humanidad, y todo lo que está pasando en este mundo pues nos está dirigiendo hacia eso. Entonces es importante que la gente escuche este mensaje, es importante que las personas comprendan lo que Dios dice acerca de esto y pues de esa manera se acerquen a Dios, puedan aceptar el perdón del Señor, puedan arrepentirse de todo corazón
y pues de esa manera poder vivir con esa certeza, con esa seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Entonces pues vamos a mirar el tema, las señales antes del fin. Cuando hablamos acerca de esta frase, pues lo primero que se nos viene a la mente son lo que normalmente vemos en nuestro diario vivir, que son señalizaciones, ya sea en la carretera, ya sea en lugares públicos, hay señalización por todo lado, y normalmente pues las señales se dan o se ponen como un símbolo de anuncio, de aviso, de precaución, de advertencia. Por ejemplo, si encuentras en la vía una señal que dice curva peligrosa, bueno, se supone que la señal debe estar puesta unos cuantos metros atrás para que la persona pueda bajar la velocidad y entender que se aproxima una curva peligrosa y pues de esa manera no va a tener algún accidente o va a perder el control de su vehículo. Esa señal le anuncia de antemano que algo viene, que algo va a suceder, algo va a pasar. Cuando encuentras un anuncio en una reja o algo así que dice cuidado con el perro, pues la idea de ese anuncio es que tú tengas precaución y no te acerques mucho a la reja o a esa puerta, porque posiblemente hay un perro y bueno, puede morder o algo así. Ese aviso nunca está detrás de la puerta de la casa, está afuera para avisar, anunciar, para que las personas estén alerta, para que las personas estén prevenidas. No está en la parte de adentro, porque si el anuncio está adentro, ya después de que la persona entra y ve el anuncio, ya es demasiado tarde, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces cuando vemos, por ejemplo, también un anuncio que dice final del camino, si este anuncio está exactamente en el lugar donde el camino termina, pues ya creo que sería demasiado tarde, ¿no? Ese aviso no debería estar allí, ese aviso debe estar mucho antes para que la persona pueda ser advertida de que el camino ya terminó y que debe prepararse para ir bajando la velocidad o lo que sea para evitarse un problema. Entonces, dicho esto, hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. Uno de los libros de la Biblia que habla mucho acerca de los tiempos finales, pues es el gran y conocido libro de Apocalipsis, que también nos habla en detalle acerca de este tema. Pero también hay un libro y uno de los evangelios, que es el Evangelio según Mateo, que nos habla y nos da también detalles acerca de lo que tiene que ver con el fin de los tiempos y específicamente las señales. Y lo que me gusta mucho es que esta escritura está en rojo, es decir, está en palabras de Jesús. Es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que está hablando acerca de este tema. Y en este pasaje en Mateo capítulo 24, Jesús menciona en este pasaje por lo menos unas 10 señales acerca del fin de los tiempos, anuncios, señales, avisos de lo que irá a acontecer antes de que venga pues el fin del mundo. Entonces, durante estas semanas vamos a estar estudiando estas señales, quizá algunas las podamos tocar a mayor profundidad, quizá vamos a estar estudiando un poquito más intensamente, profundamente acerca de ellas, quizás otras las miremos un poco más superficialmente, pero te pido el favor de que me acompañes. Esta va a ser una buena jornada de estudio de la palabra y pues te animo a que juntos podamos pues aprender de la palabra de Dios y que seamos pues poderosamente edificados. Entonces, por favor, quiero invitarle que vaya en su Biblia al Evangelio según Mateo. Una vez más, lo repito, los discípulos están allí hablando con Jesús después de que Él sale del templo y ellos le están mostrando los edificios al Señor Jesús y Él les dice, todo esto va a ser destruido, todo esto va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra. En otras palabras, les estaba diciendo, va a haber una destrucción total. Entonces, por favor, vaya a Mateo 24 y vamos a mirar a partir del verso 3, ahí en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios, la vamos a leer del 3 al 5. Dice, más tarde, Jesús
estaba sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces observe cómo los discípulos están allí en un lugar después de que salen del área del templo y dice que están en el monte de los olivos, ya están en un lugar privado, están los discípulos allí con él y dice que le preguntan en privado. Y me gusta mucho que dice que le preguntan en privado porque como que es una clase de temas o ciertos temas que pues en forma general Jesús no los tocó con las grandes multitudes. Él lo hizo con sus discípulos, lo hizo en privado. Y para muchos este tipo de temas probablemente son irrelevantes o son exagerados o probablemente son aburridos. Pero para los discípulos en ese entonces era algo supremamente interesante saber cuándo iba a ser el fin de todas las cosas y qué señales, ¿no? O qué cosas sucederían para anunciar que este tiempo vendría. Y creo que para nosotros es importante también que lo podamos entender, que lo podamos conocer. Y la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús fue una pregunta bien clara, bien enfática, ¿no? Ellos le dijeron allí, ¿cuándo será esto? Necesitamos saber el tiempo, necesitamos saber como podríamos decir como la fecha, ¿no? ¿Para cuándo será? ¿Y qué señales, qué cosas van a suceder que nos anuncien acerca del regreso tuyo, Señor Jesús? Queremos saber qué va a suceder, qué señales habrá acerca del regreso y también, dicen ellos, del fin de todas las cosas. Entonces, bueno, todos nosotros sabemos por la palabra de Dios que el día ni la hora no lo sabe nadie. No sabemos exactamente ni el día ni la hora de cuándo este mundo terminará o cuándo Cristo regresará a esta tierra por segunda vez. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús dejó unas ciertas señales que nos irían a anunciar cuándo ese tiempo estaría más y más cerca. Entonces estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Cada día vemos las noticias. Cada día vemos cómo cosas nuevas surgen, cosas tecnológicas, diferentes cosas que nos anuncian que algo se está ya organizando para un gobierno mundial, algo se está organizando ya para un control a nivel mundial, para una moneda a nivel mundial, para una sola religión a nivel mundial. Y todo esto es preparación para lo que Jesús estaba hablándole aquí a sus discípulos. Entonces, allí Jesús en el versículo número 4, mírelo por favor ahí en su Biblia, en el verso 4, después de que ellos le preguntan cuándo será y qué señales habrá, lo primero que Jesús les dice es, allí en el versículo 4, tengan cuidado. Lo primero que Jesús dice, ustedes deben como seguidores míos, como seguidores de Jesús, deben tener mucho cuidado de que nadie los engañe. O sea, Jesús dio una clara advertencia que teníamos que tener una precaución en contra del engaño. Dice allí, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Verso 5 dice, vendrán muchos, oído lo que dice Jesús, vendrán, llegarán muchos que usando mi nombre, escucha, me encanta esta versión como lo dice, usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces Jesús aquí nos está advirtiendo, nos está dando un anuncio que tenemos que estar precavidos, que tenemos que estar avisados de que van a llegar personas que van a engañar, que van a fungir como impostores. Y me llama mucho la atención la expresión que Jesús usa allí. Dice, ellos usarán mi nombre. Ellos se valdrán del nombre de Jesucristo para engañar a muchas personas. ¿Y el resultado de esto cuál será? Bueno, pues una oleada de personas engañadas por todo el mundo. La verdad de Dios siendo tergiversada, la verdad de Dios siendo manipulada por estos hombres, por estas personas
sin escrúpulos, personas engañadoras que usan la piedad, que usan la relación con Dios como una estrategia para manipular, para engañar, para pervertir y para hacer las cosas a su manera. Entonces Jesús lo primero que está haciendo en este pasaje es dar una advertencia, que la primera señal va a ser que vendrán personas engañadoras, que vendrán mentirosos, que vendrán falsos profetas, manipuladores, gente que vendrá en el nombre de Jesús, usando el nombre de Él para traer engaño, para traer mentira y para traer manipulación a la vida de las personas. Y esto es lo que da tema, o el título del tema del día de hoy, que básicamente es como una introducción a lo que son las señales antes del fin, pero vamos a tocar este tema acerca de los engañadores, acerca de los falsos profetas. Esta fue la primera señal que Jesús mencionó que vendría o que sucedería antes del final de los tiempos. Vendrían engañadores. Y créanme lo que los engañadores y los falsos profetas han estado aquí en la tierra desde que el ser humano existe. Desde el Antiguo Testamento vemos cantidad de falsos profetas, de personas que dijeron hablar de parte de Dios, pero Dios nunca les había dicho que dijeran nada. Encontramos profetas verdaderos, hombres de Dios, hombres temerosos del Señor, que hablaron de parte de Dios al pueblo, que hablaron de parte de Dios a reyes, a gobernantes. Pero también la Biblia nos habla acerca de personas fraudulentas, de personas mentirosas, engañadoras, que aún pretendían hablar de parte de Dios, pero simplemente lo hacían para su propio beneficio, lo hacían para tratar de agradar a aquellos que los escuchaban. Y estos son falsos profetas, hombres que están diciendo que están hablando de parte de Dios, pero es un total engaño, es una mentira. En el libro de la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, vamos a mirar este pasaje. Vamos al versículo 1, por favor. Y este pasaje en algunas Biblias se titula Peligros de los últimos días. O sea, estamos hablando de las señales de los últimos tiempos y precisamente este pasaje que le escribió, o este fragmento que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, este fragmento de la carta, en 2 de Timoteo 3, nos habla acerca de eso. Este es el título que aparece en algunas Biblias, Peligros de los últimos días. Entonces dice allí en el verso 3, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, Pablo le dice a Timoteo, es bueno que sepas, por favor, entérate, esté apercibido. Dice, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Repito, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos complicados. Desde hace unos cuantos años para acá, las cosas en esta tierra se han ido complicando cada vez más. Y desde esta época, 2000 años atrás, el apóstol Pablo ya le está diciendo a este joven pastor Timoteo, le está diciendo, quiero que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos complicados, tiempos muy difíciles. Versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Entonces aquí comienza a detallar el apóstol Pablo el carácter, la forma de ser de las personas, de la humanidad, de la gente de los últimos tiempos. ¿Cómo se van a comportar? ¿Cuál va a ser el carácter? Y aquí lo detalla de una manera muy clara. Entonces dice allí, en los últimos días, dice, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿No le parece mucha coincidencia lo que vemos el día de hoy? Que muchas personas solamente pues, se ocupan de ellas mismas, tienen un amor propio exagerado y solamente piensan en las cosas materiales, solamente piensan en el dinero, y allí lo está mencionando el apóstol Pablo. Luego dice, serán fanfarrones y orgullosos, o sea, gente prepotente, orgullosa,
que le gusta hacer alarde de las cosas materiales, de lo que tienen, ¿no? Entonces dice, serán fanfarrones y orgullosos. Luego dice, se burlarán de Dios. Mira el carácter de la gente de los últimos tiempos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. O sea, las cosas santas, sagradas, a ellos no les importa. Ellos viven la vida como ellos quieren. Hacen con su cuerpo como ellos quieren. Ellos deciden y se creen los reyes de sus propias vidas, de sus propios cuerpos, y ellos sienten que Dios no existe o que no les interesa, y entonces ellos hacen lo que bien les parezca. Dice, no consideran nada sagrado. Son personas irreverentes, no tienen temor de Dios. Verso 3 dice, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. O sea, son personas desenfrenadas, personas faltas de amor, no perdonan. Dice, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Verso 4 dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Entonces, aquí nos está mostrando el carácter, la forma de ser de las personas de los últimos días. Por eso Pablo dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. O sea, con personas así como las que nos está mencionando este pasaje, ¿cómo no van a ser los tiempos peligrosos? ¿Cómo los tiempos no se van a complicar con una humanidad que no piensa sino en ella, en suplir y en saciar sus propios placeres, sus propios deseos, que no buscan a Dios, que se burlan de las cosas santas, que se burlan de Dios y no tienen en cuenta lo que Dios dice? Entonces está hablándonos claramente acerca de este tipo de personas. Luego más adelante dice allí en el versículo 5, que es lo que más me llama la atención a mí de este pasaje. Porque pues la forma de ser de estas personas, bueno, la mayoría de nosotros las conocemos. Quizá algunos de nosotros hemos hecho o caído en alguno de estos errores o en alguno de estos comportamientos, ¿no? La falta de perdón, quizá defraudar, ser imprudentes, etcétera, etcétera. No nos salvamos de algunas de las cosas que aparecen allí. Pero Dios está hablando en este pasaje que este es el carácter o la forma o el estilo de vida al 100% de muchas personas en este mundo. Y luego dice el versículo 5, recuerda que estamos hablando acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces dice allí el verso 5, actuarán como religiosos. ¿Lo está leyendo conmigo? Estas personas, a pesar de tener todas estas características dañinas, equivocadas, perversas, dice allí la palabra de Dios que esta gente, a pesar de todo eso, ellos actuarán como si fueran personas religiosas. O sea, se harán ver como gente piadosa. Por fuera van a parecer como personas santas, piadosas, devotas, creyentes en Dios, pero en realidad por dentro, como dice la Escritura, serán como lobos rapaces, ¿no? Dice allí entonces, ellos se van a mostrar, ¿no?, como religiosos, actuarán de esa forma, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Entonces, ellos se van a mostrar como religiosos, como personas temerosas de Dios, pero en realidad son personas que son desobedientes a Dios, rechazan categóricamente la palabra de Dios y quieren vivir simplemente para ellos mismos, para sacar provecho aún de la piedad. Entonces dice allí más adelante, escucha lo que dice allí, que lo puse en negrilla y lo subrayé, dice allí, aléjate de esa clase de individuos. El apóstol Pablo le está diciendo a su pupilo, a su estudiante Timoteo, este joven pastor, le está diciendo, ten cuidado de esa gente. Aléjate de esa clase de personas. Aléjate de las personas que viven una mala vida, pero ellos dicen que son creyentes en Dios, que ellos son personas piadosas. Esas personas tienes que tener cuidado. Son personas que son falsas.
Entonces Pablo le dice a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. Versículo 8, mira lo que dice, estos maestros, oído pues, son maestros, son gente que enseña, ¿no? Ellos tratan de mostrarse como personas que saben mucho y hasta enseñan lo que ellos están pues viviendo o la forma que tienen. Dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Entonces aquí la palabra de Dios habla claramente del carácter de estas personas. Dice, tienen la mente depravada y su fe es una fe falsa. Son personas mentirosas, son personas engañadoras, son personas que tienen la piedad como una fuente de beneficio propio, de ganancia. Y nos menciona allí dos nombres, dos personajes, Janes y Jambres. Bueno, estos dos personajes, realmente este es el único lugar en la Biblia donde se menciona. La tradición judía sí los menciona a Janes y Jambres. Y nos dice la tradición judía, repito, no está en la Biblia, solamente se mencionan aquí en este pasaje, pero la tradición judía dice que estos dos eran hermanos, que eran de origen egipcio y que su profesión era ser hechiceros, ¿no? Se cree que fueron los que estuvieron allí cuando Moisés y Aarón pues convirtieron su vara en serpiente, y luego estos hechiceros también hicieron lo mismo. Se cree que ellos estaban allí. Y dice la tradición judía que estos dos personajes se opusieron a Moisés y se opusieron a Aarón. Estaban en contra de ellos. Pero que en cierto momento, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, estos dos personajes de alguna manera se unieron a la caravana y salieron juntamente con los israelitas hacia el desierto. Y luego dice la tradición judía que estos dos hombres fueron los que lideraron la rebelión del pueblo de Israel, los israelitas, en el desierto en contra de Moisés y de Aarón. Estos como que eran los que motivaban esa rebeldía, ir en contra de la autoridad, este par de personajes. Y se cree también, según la tradición, que ellos fueron los que motivaron a la adoración del becerro de oro cuando Moisés fue a encontrarse con Dios en el monte. Se cree que estos dos hombres fueron los que impulsaron al pueblo para que comenzaran a pedirle a Aarón que les hiciera un Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que este tipo de personas son así. Tienen una apariencia de piedad, una apariencia de bondad, de rectitud, pero en realidad son personas fraudulentas, son mentirosos. Entonces, este es la primera señal que Jesús nos está hablando acerca del carácter o de las señales, de los últimos tiempos. El primero es eso, los falsos cristos. Dice, vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Serán falsos profetas. Nos habla que esta primera señal viene a ser un engaño en el aspecto religioso, no en el aspecto económico ni político, no. En el aspecto religioso vendrán personas aparentando venir de parte de Dios y aún algunos autoproclamados Dios, y traerán entonces un engaño religioso en este aspecto. Entonces es lo que hoy en día conocemos como los falsos cristianos, ¿verdad? Los falsos cristos o los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Pero también la Biblia nos habla de los falsos hermanos. Hay hermanos falsos. Se llaman hermanos, seguidores de Jesús, pero son falsos hermanos. Se llaman apóstoles, pero son falsos apóstoles. Se llaman cristos, pero son falsos cristos, profetas, maestros, etc. Entonces, ¿quién es una persona engañosa o una persona falsa? Es una persona ilegítima, una persona fraudulenta, engañosa, es un estafador, es un impostor, un hipócrita. Es lo que Jesús está diciendo, que en los últimos días
vendrían esta clase de personas. Por eso dice, ustedes deben tener cuidado. Y es lo que hoy yo te digo y te pido en el nombre del Señor. Ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado a dónde te metes, ten cuidado lo que oyen tus oídos, lo que miran tus ojos, porque hoy en día, según lo que nos dice Jesús aquí, el engaño está a la orden del día. Hay cantidad de personas que están engañando a muchos, y específicamente en este aspecto de la piedad o de lo que tiene que ver con las cosas sagradas. Entonces estos ilegítimos, fraudulentos y engañadores, ellos se autoproclaman como poseedores de un don divino, se autoproclaman como enviados de parte de Dios, y ellos dan una apariencia de santidad, de pureza, y hasta su tono de hablar, y son así muy sugestivos, ¿no? En la forma de hablar y la forma en que se expresan, porque ellos quieren manipular, ellos quieren convencer a la gente de alguna manera que estas personas son enviadas de Dios. Y hablando de esto, quiero mencionarte algunos nombres, algunas personas que la historia realmente pues nos habla de ellos. Tú puedes hacer una búsqueda en Google acerca de los falsos maestros, falsos apóstoles o falsos cristos de los últimos tiempos, y vas a ver la cantidad de nombres. Yo simplemente te voy a mencionar unos, y por ahí estoy buscando las fotografías para que los podamos mirar. Algunos ya han muerto, ya no están con nosotros, gracias a Dios, ya no están con nosotros, pero algunos están vivos y ellos se autoproclaman como enviados de Dios. Uno de ellos es Alan John Miller y Mary Luke. Estos son, este hombre es un ex testigo de Jehová, y él creó una religión o una pseudo iglesia llamada Divine Truth, o la verdad divina, y está localizado en Australia. Él la fundó en el 2007, y lo que él dice es que Jesús se reencarnó, y que entonces vino y poseyó su cuerpo, que él es la reencarnación del Señor Jesucristo, miren nomás, y que su esposa es María Magdalena, que su esposa es la reencarnación de María Magdalena, ¿no? Entonces hay una cantidad de profecías que esta gente ha dado y de predicciones que pues no han tenido cumplimiento. Esa es una de las formas en que podemos descubrir a un falso profeta, en que sus profecías y lo que dice pues no se cumple. El segundo es el señor Sergei, a ver si lo puedo pronunciar bien, Anatolievich, Sergei Anatolievich Torop. Este tiene un nombre también, Vissarion, y este hombre, este apodo o nombre que tiene significa nada más y nada menos el que da nueva vida. En otras palabras, este hombre se cree Dios. Es de Rusia, y en agosto de 1990 este hombre se autoproclamó la reencarnación de Jesucristo, ¿no? Y fundó entonces la iglesia, la pseudoiglesia, pseudo es falso, pseudoiglesia o la falsa iglesia, el Último Testamento. En otras palabras, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, y este hombre fundó una iglesia llamada el Último Testamento, y está radicado en Siberia. Y entonces este hombre pues enseña la reencarnación, enseña el vegetarianismo, y tiene alrededor de 50,000 seguidores, y lo llaman el Mesías siberiano o el Salvador siberiano. También tenemos otro nombre, Álvaro Thais, es un hombre brasilero, llamado también Inri Cristo, y supuestamente él dice que él es la reencarnación también de Jesucristo. En 1979 dice él que Dios le dijo que él era su hijo, y entonces ha difundido este mensaje nada más ni nada menos por 27 países. Este hombre ha sido acusado por vandalismo, ha sido acusado por profanación de templos, ha sido arrestado por más de 40 veces por las declaraciones que da,
y también pues su forma de vestir. Y me llamó mucho la atención porque dicen pues la historia y los reportes que este hombre está vivo, es un conferencista en colegios, nada más ni nada menos, y en universidades del Brasil. Y tiene una acogida bastante entre los jóvenes, ¿no? Lo han abrazado, lo han acogido y bueno, es un personaje que la gente pues aprecia muchísimo. Y este hombre pues dice que es Dios, que es la reencarnación de Jesucristo. Otro que tenemos allí es José Luis de Jesús Miranda. De ese probablemente hemos escuchado bastante, es un poquito más conocido porque es latino, es de por acá de nuestro lado, es un puertorriqueño, o era más bien porque ya falleció. Nació en 1946 y murió en el 2013, hace unos años atrás, 8 años atrás, y fundó el ministerio o la pseudoiglesia Creciendo en Gracia en la ciudad de Miami, en la Florida. Y este hombre se autoproclamó Jesucristo hombre. Eso es lo que él dijo de sí mismo, pero también llegó un momento en que comenzó a decir que también era el anticristo. O sea, a la misma vez Jesucristo y anticristo al mismo tiempo. Divorciado 2 veces, por allá en 1973, él dijo que fue visitado por 2 ángeles y que el Espíritu de Jesús se le metió, entró en su vida, y en el 1998 entonces comenzó a declarar y a decir que él era la reencarnación ahora del apóstol Pablo. Luego en el 2005 dijo ser Jesucristo hombre y tiene más o menos 35 países a los cuales ha llegado con su doctrina y bueno, con su falsedad, diría yo, ¿no? Entonces imagínense, 35 países, alrededor de 8 millones de seguidores fueron reportados en el 2008 de este hombre que se autoproclama Jesucristo hombre, Jesucristo en la tierra, la reencarnación de Jesús. En el 2006 dijo que él era el anticristo. Eso fue conocido por muchos y en los programas de televisión salió y al Rojo Vivo y todo esto. Este hombre salió diciendo que él era el anticristo y muchos de sus seguidores, oiga esto, muchos de sus seguidores se tatuaron el 666 en la frente, en los brazos, en la mano derecha. Bueno, una cosa impresionante. Luego por allá en el 2013 pues él fallece. Allí acaba absolutamente todo, pero dice el reporte, ¿verdad?, del cual estamos leyendo, que la esposa o su viuda se proclama entonces ella Dios también, Melquisedec Lisbeth. Ella también dice que ella es Dios, que ella es Jesús y que Dios es mujer, y entonces ella se autoproclama entonces también Dios. Estos simplemente son algunos ejemplos para que usted se dé cuenta la gran cantidad. Estos son unos pequeños ejemplos, pero hay decenas, hay cientos de hombres que a través de la historia y más en estos últimos tiempos se han autoproclamado Dios, se han autoproclamado ser el Señor Jesucristo. Estos son simplemente algunos engaños. Han surgido muchos engañadores. Y tengo un último nombre, el señor Jim Jones. Quizá muchos de ustedes han oído acerca de él. En el 18 de noviembre de 1978, este hombre llevó una cantidad de personas a la Guyana, en Sudamérica, y dice los reportes y la historia, ¿verdad? Esto realmente es algo de hace pocos años, que este hombre envenenó a 918 personas que lo seguían. Este hombre, y dentro de este grupo mató también, dentro de los 918 de esta comunidad que él logró levantar, 300 eran niños. Entonces, ¿cómo logró este hombre engañar a todas estas personas para finalmente hacerles beber un veneno con la promesa de que ese mismo día irían al cielo? Y luego él entonces se metió un tiro en la cabeza, terminando así con su vida y con la de más de 900 personas.
Entonces es increíble. A mí esto, yo mientras estaba averiguando y estudiando un poquito esto, yo decía, wow, Dios mío, cómo las personas logran ser engañadas por este tipo de lunáticos, por este tipo de personas que tienen su mente reprobada, su mente torcida. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1, nos habla precisamente acerca de esto, del peligro. Este pasaje se titula en algunas Biblias, el peligro de los falsos maestros. Escúchame, es un peligro creer, confiar en este tipo de personas. Gente desequilibrada, personas que están totalmente fuera de sí. Y dice allí en esta palabra, dice el apóstol Pedro, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Dice allí, ellos les enseñarán con astucia, oído, les enseñarán con astucia herejías destructivas. O sea, Pedro está diciendo, así como lo hubo en el pasado en Israel, hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, dice, en los tiempos en que estamos viviendo, también van a haber falsos maestros. Y dice, entre ustedes. O sea, no está hablando de Walter Mercado, ni está hablando del brujo que sale en la televisión. No. Está hablando de personas que están entre nosotros, que se visten de oveja. Personas que muestran una apariencia de piedad y que están en el ámbito en el que nos movemos nosotros como creyentes. Entonces dice que estas personas van a enseñar con astucia, con sagacidad, enseñarán herejías destructivas. Y oído a esto que dice allí, y hasta negarán al Señor quien los compró. O sea, son personas que tienen un conocimiento de Dios. Algunos de estos personajes que les hablé hace un momento, muchos de ellos nacieron en iglesias cristianas. Fueron personas que crecieron en el Evangelio, pero se desviaron de alguna manera. Y dice allí que hasta negarán al Señor quien los compró. Dice, esto provocará su propia destrucción repentina. En eso terminan este tipo de personas, destruidos. Y no solamente ellos, sino también destruyendo la vida de muchas otras personas. En el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 7, verso 15, nos habla acerca del cuidado que tenemos que tener con este tipo de personas. Jesús está diciendo, allí en el verso 15, dice, cuídense de los falsos profetas. Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados, oído, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. O sea, ahí nos está hablando de la apariencia. Muestran una cosa por fuera. Por fuera se ven como ovejitas mansas, por fuera se ven muy sencillos, ¿verdad? Muy fáciles de llevar, pero por dentro traen colmillo. Por dentro son lobos feroces. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:13 también alertó acerca de esto. Y le dijo a la iglesia en Corinto, dice en el verso 13, tales individuos son falsos apóstoles. Entonces Jesús nos habla de falsos profetas. Luego aquí Pedro nos está hablando de falsos apóstoles y dice que son obreros estafadores. Son obreros, son servidores aparentemente de Dios, pero dice que son obreros fraudulentos, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Fíjese que en los dos pasajes nos habla de que esta gente es disfrazada. Una persona que se disfraza es alguien que quiere aparentar. Es un hipócrita, es una persona que quiere mostrar una cosa cuando en realidad es otra. Por fuera se ven muy llamativos, muy lindos, muy sugestivos, pero por dentro son personas llenas de maldad, llenas de pasiones desordenadas y de grandes desvaríos en sus vidas. Entonces la palabra de Dios nos alerta acerca de este tipo de personas. Pero lo que más me llama la atención, porque estamos hablando de falsos apóstoles, falsos maestros, pero
ahí en Gálatas, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 2 algo que me llamó tremendamente la atención también. Verso 4 dice, era necesario hablar de estos problemas, dice Pablo, porque se habían infiltrado, oído a esto, se habían infiltrado. Un infiltrado es alguien que se mete sigilosamente, se mete sin mostrar realmente quién es. Es alguien que quiere meterse engañosamente, de forma escondida, disfrazada. Dice, se habían infiltrado algunos, ¿qué? Falsos hermanos. Entonces, no solamente la Biblia nos habla de falsos profetas, nos habla de falsos apóstoles, falsos cristos, sino que nos habla también de falsos hermanos. Dice, se infiltraron con el propósito de espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Entonces, estas personas eran religiosos que querían hacer que la libertad que las personas tenían en Cristo fuera golpeada por el conocimiento que ellos tenían acerca de la ley judía y de las ceremonias religiosas que ellos tenían, que querían que estas personas que habían sido libres en Cristo, que habían recibido al Señor, querían que ellos continuaran siguiendo los mismos ritos religiosos judíos. Entonces dice Pablo a los Gálatas, estos son falsos hermanos que quieren poner nuevamente el yugo, quieren poner nuevamente la ley sobre aquellos que han sido liberados por Cristo Jesús. Entonces es impresionante, en la nueva versión o nueva traducción viviente dice de la siguiente manera, esta última parte, dice, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Entonces, a este tipo de personas se está refiriendo Pablo como falsos hermanos. Personas que quieren invalidar lo que Cristo ha hecho en tu vida y te quieren poner encima su religión. Te quieren decir que si tú no haces ese tipo de cosas, si tú no celebras sus festividades, si no cumples sus ritos de purificación, etcétera, etcétera, entonces tú no eres un hijo o una hija de Dios. Y quieren entonces engañarte y traerte nuevamente a un sistema religioso. Y la palabra de Dios nos está diciendo, tienes que cuidarte de ese tipo de personas. El resultado de nuestra vida aquí en la tierra es lo que va a garantizarnos la entrada al cielo. Si seguimos esta clase de vida de estos falsos apóstoles, maestros, falsos hermanos, entonces el resultado va a ser condenación y destrucción. Pero si seguimos la verdad en amor, si seguimos las instrucciones de Dios, si sinceramente amamos y servimos al Señor, entonces el resultado va a ser un resultado totalmente diferente. Tendremos entrada al reino de los cielos. Termino con esta frase. Para hacerte inmune al engaño, debes saturarte de la verdad. Lo repito nuevamente. Para hacerte inmune al engaño, debes saturarte de la verdad. Debes estar inmerso en la verdad. ¿Sabes? Las personas que conocen mucho acerca del dinero, hablando de billetes falsos y los billetes verdaderos, estas personas se entrenan tanto con billetes verdaderos, tanto los manipulan, los conocen, el olor, la textura, la consistencia, todo lo conocen tanto que en el momento que un billete falso llega a sus dedos, ellos inmediatamente descubren que es un billete falso. Así debemos ser nosotros con la verdad de la palabra de Dios. Conocerla tanto que cuando llegue una enseñanza mentirosa, fraudulenta, una enseñanza hereje, inmediatamente sepamos que esa enseñanza es equivocada, porque conocemos la verdad. No permitas que personas extrañas se conviertan en influencia para tu vida o para la vida de tus hijos. Hay cantidad de personas en este mundo que están engañadas y andan engañando a muchos. Y es de lo que Jesús nos está hablando
como primera señal de los últimos tiempos. Vendrán engañadores en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Este pasaje de Mateo 24 al final termina Jesús diciendo: entonces, si alguien, en el versículo 23, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, Jesús dice: no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mire qué cosa más tremenda. Aún los escogidos de Dios podrán ser engañados. Entonces, qué alerta tan grande el día de hoy y qué cuidado tenemos que tener. Sumergirnos en la verdad entonces para poder estar inmunes al engaño de la mentira. Acompáñeme por favor a orar. Quiero también animarle a las personas que el día de hoy desean conectarse con Dios, entregarle su vida a Jesucristo, que el día de hoy usted lo pueda hacer con toda libertad y que invite a Jesús a su vida para que su vida sea transformada. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que el día de hoy está atenta a esta transmisión. Yo te pido por favor que los libres a ellos y me libres a mí, Señor, y a todas las personas que nos escuchan, nos libres del engaño, nos libres de personas fraudulentas, falsas, que quieren venir a minar la verdad que hay en nosotros. Señor, que tu verdad sea arraigada en nuestros corazones. Yo te pido por favor que bendigas a cada persona y que tu verdad sea establecida en sus vidas y en sus familias de una forma poderosa y que nada ni nadie los mueva de su lugar. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo. Di: Padre Celestial, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido por favor que me perdones y que me aceptes el día de hoy como tu hijo, como tu hija. Hoy declaro que Jesucristo es mi Señor, que a Él serviré, a Él amaré y a Él y por Él viviré. El día de hoy yo me entrego totalmente a Él y declaro que soy un hijo, una hija de Dios. Hoy acepto tu salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues quiero felicitarte. Si hiciste esa decisión el día de hoy, eres un hijo de Dios. Tienes que continuar caminando cada día en pro de conocer a ese Dios, Señor y Salvador que has aceptado el día de hoy. Lee tu Biblia, ora al Señor. Orar es hablar con Dios. Y por favor, acompáñanos a alguna de nuestras reuniones mientras nos seguimos citando en línea. Esté allí al pendiente. Ministerio Internacional Luz a las Naciones, y cuando podamos abrir ya el templo, que será dentro de poco, entonces te esperamos allí en el área de Cedar Hill, Texas. Allí estamos ubicados y pues la información va a estar pues en nuestra página de internet www.miluz.org. Bueno, pues es un placer saludarles en este día, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Que Dios me los bendiga, que tengan una semana excelente. Bendiciones. Qué importante esa palabra que hemos escuchado en esta tarde, especialmente para estos tiempos que están tan complicados. Y quiero orar en esta tarde contigo sobre esa palabra para que quede sellada en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esa palabra, por lo que has hablado en nuestro corazón en esta tarde, y te pedimos que nos ayudes a ser entendidos de los tiempos, a ser sabios, para que no seamos engañados, Padre, por cualquier persona o por cualquier doctrina. Dios mío, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser inteligentes, a ser sabios en este tiempo y a caminar en esa verdad que nos has dejado. Y también en este momento, Papá Dios, te pido por toda persona que nos está viendo, que nos está escuchando, para que la bendición tuya, Dios, que es completa en el área de la salud, en el área de las finanzas, en el área familiar, llegue a cada familia en esta semana, en el nombre de Jesús. Padre, declaro una semana diferente, que a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, los que te tenemos en el corazón seamos bendecidos, seamos guardados, seamos protegidos y seamos usados
para traer, Señor, gloria y bendición a muchas personas. La libertad que tú has traído a nosotros la podamos llevar a otros en el nombre de Jesucristo. Gracias, Papá Dios. Amén y amén. Y con esa palabra y con esa seguridad de la protección de Dios, de la bendición de Dios, te animamos para que vayas y vivas una semana de victoria. Allí donde estés en esta semana, en tu casa, si ya entraste a tu trabajo o donde quiera que estés, seas de bendición a otros. Porque en esta temporada tenemos que ser sal y luz a los que nos conocen y a los que no nos conocen también. Te bendecimos y declaramos una semana diferente en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh, yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie.